Saben, hay algo que he pensado durante años, algo que me ha quitado el sueño en más de una ocasión y que me ha llevado a recorrer caminos que muchos considerarían insólitos. Durante toda mi vida como investigador, como científico, como ser humano que simplemente intenta comprender, me he topado una y otra vez con la misma pregunta fundamental: ¿dónde está Dios? No en el sentido religioso convencional, no como una figura barbada sentada en un trono de nubes juzgando nuestras acciones, sino como ese principio organizador, esa fuerza creadora, esa presencia que todos intuimos cuando nos detenemos lo suficiente para sentir. Y déjenme decirles algo que tal vez suene radical, pero que he llegado a comprender con una claridad que me estremece. Dios no está en el cielo, Dios no está fuera de nosotros, Dios está en la conciencia misma. Está en ese campo silencioso que precede a todo pensamiento, en esa trama invisible que conecta cada átomo con cada galaxia, en ese espacio infinito donde ustedes y yo, en este preciso instante, somos uno. Permítanme explicarles cómo llegué a esta comprensión, porque no fue algo que simplemente leí en un libro o que alguien me enseñó, fue algo que descubrí en la selva de Oaxaca, en los laboratorios de la Universidad Nacional, en las miradas de los chamanes mazatecos, en los momentos de silencio absoluto cuando la mente se detiene y algo más vasto emerge. Durante años desarrollé lo que llamé la teoría sintérgica, un modelo que intenta explicar cómo la conciencia no es un producto del cerebro, sino algo mucho más fundamental. Imaginen por un momento que el universo entero es una red, un tejido viviente de información y energía. Yo le llamé látice la retícula. Esta red no está hecha de materia solamente, sino de algo más sutil, algo que podríamos llamar preespacio, una geometría antes de la geometría, un campo de posibilidades antes de que cualquier cosa se manifieste. Y aquí está lo extraordinario: nosotros, ustedes y yo, no somos observadores pasivos de esta red, somos co-creadores. Nuestra conciencia interactúa con el látice, lo distorsiona, lo moldea, lo activa. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto de atención es literalmente un acto de creación. Recuerdo una noche en la Sierra Mazateca, después de una ceremonia que me dejó completamente vulnerable, completamente abierto. Pachita, la curandera con la que trabajé durante años, me miró con esos ojos que parecían contener siglos de sabiduría y me dijo algo que no entendí en ese momento, pero que resonó en mí durante años. No busques a Dios afuera, Jacobo. Búscalo en el silencio de tu propia mente. Ahí donde no hay palabras, ahí donde no hay tiempo, ahí está todo. Y tenía razón. Porque cuando logré aquietar mi mente lo suficiente, cuando dejé de lado todas mis teorías y conceptos y simplemente me permití ser, experimenté algo que las palabras no pueden describir. Experimenté que mi conciencia no terminaba en los límites de mi piel. Sentí con una certeza absoluta que mi conciencia se extendía hacia todo lo que me rodeaba, que era parte de una conciencia más vasta, oceánica, infinita. Y quiero pedirles algo antes de continuar, porque esto que estoy compartiendo con ustedes no es solo información, es una invitación. Si lo que estoy diciendo resuena en ustedes, si sienten esa pequeña chispa de reconocimiento, les pido que se suscriban a este canal. Necesito saber ¿dónde están? ¿Desde qué rincón del mundo están escuchando estas palabras? Escriban en los comentarios su país, compartan con todos nosotros desde dónde nos acompañan en este momento. Y también quiero que hagan algo más íntimo, más vulnerable. Escriban qué están sintiendo ahora mismo. Curiosidad, escepticismo, nostalgia, una sensación de reconocimiento. Lo que sea que estén experimentando es válido, es real y es parte de este campo de conciencia que estamos co-creando juntos en este preciso instante. Y si les parece que vale la pena que más personas escuchen esto, denle like al video. No por mí, sino porque tal vez alguien más necesita escuchar que no está solo en sus preguntas, en su búsqueda. Y si quieren ir más profundo, si quieren formar parte de una comunidad de personas que están explorando estos misterios juntas, únanse a nuestro grupo exclusivo aquí en YouTube, está justo ahí abajo, donde podemos compartir experiencias, reflexiones y acompañarnos en este viaje extraordinario del despertar. Pero volvamos a lo que estaba compartiendo, porque hay algo que necesito que comprendan sobre la naturaleza de la realidad. Durante años, la ciencia occidental nos ha dicho que la realidad es objetiva, que existe independientemente de nosotros, que nuestro papel es simplemente observarla y medirla. Pero mis investigaciones,
mis experimentos con estados alterados de conciencia, mis conversaciones con chamanes que pueden curar con la intención pura, todo me llevó a una conclusión radicalmente diferente. La realidad no es algo que está ahí afuera esperando ser descubierto. La realidad es algo que estamos creando constantemente con cada acto de percepción. Permítanme explicarlo de manera más concreta. Cuando ustedes miran un árbol, creen que están viendo el árbol tal como es. Pero en realidad, lo que están experimentando es una construcción neuronal, una interpretación que su cerebro crea a partir de ondas electromagnéticas que rebotan en la superficie de ese objeto que llamamos árbol. Su cerebro toma esa información caótica y la organiza en una experiencia coherente, forma, color, textura, movimiento. Pero aquí está lo fascinante. Diferentes personas, diferentes especies, diferentes estados de conciencia crean diferentes realidades a partir de la misma información. Un insecto con ojos compuestos percibe ese árbol de una manera completamente distinta. Un chamán en estado de trance puede percibir el espíritu del árbol, su historia, su conexión con todo el ecosistema. ¿Cuál percepción es la verdadera? Todas lo son, o ninguna lo es. Porque la verdad es que el árbol en sí, independiente de toda percepción, es un misterio que nunca podremos conocer directamente. Y aquí es donde la teoría sintérgica se vuelve verdaderamente revolucionaria. Lo que propongo es que existe un campo, una matriz fundamental, donde todas las posibilidades existen simultáneamente. Yo lo llamé el campo neurocuántico, aunque el nombre es menos importante que el concepto. Este campo contiene toda la información del universo, cada posibilidad, cada potencial, y nuestra conciencia, cuando interactúa con este campo, colapsa ciertas posibilidades en experiencias concretas. No somos receptores pasivos de una realidad preexistente, somos co-creadores activos de la realidad que experimentamos. Y cuanto más coherente es nuestra conciencia, cuanto más integrados estamos, más capacidad tenemos de influir en este campo, más capacidad tenemos de manifestar, de curar, de transformar. He visto cosas que desafían toda explicación convencional. He visto a Pachita operar a personas sin instrumentos quirúrgicos, simplemente con sus manos y con una concentración absoluta. He medido cambios en el campo electromagnético de las personas durante estados profundos de meditación. He documentado casos de telepatía que no pueden ser explicados por coincidencia o casualidad. Y todo esto apunta a la misma verdad fundamental. La conciencia no es un epifenómeno de la materia. La conciencia es lo primario. La materia es lo que emerge cuando la conciencia se densifica, se cristaliza, toma forma. Ahora bien, sé que esto puede sonar abstracto, incluso místico, pero déjenme conectarlo con su experiencia directa. ¿Ha notado alguna vez cómo su estado mental afecta lo que le sucede durante el día? No estoy hablando simplemente de actitud positiva o pensamiento mágico. Estoy hablando de algo más profundo. Cuando están en un estado de ansiedad, de contracción, tienden a percibir amenazas por todas partes y de alguna manera las situaciones difíciles se multiplican. Cuando están en un estado de apertura, de confianza, las sincronicidades aparecen, las puertas se abren, las personas adecuadas llegan en el momento adecuado. ¿Es esto casualidad? Desde la perspectiva de la teoría sintérgica no lo es. Es evidencia de que su conciencia está literalmente modulando su interacción con el campo de posibilidades. Están atrayendo, están manifestando, están co-creando su realidad con cada respiración, con cada pensamiento, con cada elección, de dónde colocan su atención. Y esto es algo que los chamanes han sabido durante milenios. Ellos no hablan de teorías sintérgicas o campos cuánticos, pero hablan de intención, de poder personal, de la capacidad de soñar el mundo que quieren experimentar. Recuerdo largas noches en ceremonias donde el tiempo parecía detenerse, donde las fronteras entre yo y el otro se disolvían completamente. En esos estados podía sentir los pensamientos de las personas que me rodeaban, podía percibir energías que normalmente permanecen invisibles, podía acceder a conocimientos que no había aprendido de manera convencional y, lo más importante, podía sentir una presencia. No una entidad separada, no un Dios externo juzgándonos desde las alturas, sino una presencia íntima, cálida, infinitamente inteligente, que era al mismo tiempo yo mismo y algo mucho más vasto que yo.
Era como si mi gota de conciencia individual se hubiera fusionado temporalmente con el océano de conciencia universal, y en esa fusión había una paz, una completitud, un amor que no tiene comparación con nada que podamos experimentar en nuestro estado ordinario. Y aquí está lo que necesito que comprendan. Ese estado no es una anomalía, no es algo reservado para místicos o chamanes. Es nuestro estado natural. Es lo que somos cuando quitamos todas las capas de condicionamiento, de miedo, de separación que hemos ido acumulando desde que nacimos. Pero hay algo más que descubrí y que me parece crucial compartir con ustedes. Algo que podría cambiar radicalmente la forma en que se relacionan con el sufrimiento, con el dolor, con los desafíos de la vida. Si aceptamos que somos co-creadores de nuestra realidad, si aceptamos que nuestra conciencia interactúa constantemente con el campo universal, entonces el sufrimiento adquiere un significado completamente diferente. No es un castigo, no es algo aleatorio, no es evidencia de que Dios nos ha abandonado. El sufrimiento es una señal. Es la forma en que el campo de conciencia nos indica que hay una desalineación, que hay algo en nosotros que necesita ser integrado, transformado, sanado. Cada dolor físico, cada angustia emocional, cada crisis existencial es una invitación a expandir nuestra conciencia, a soltar patrones viejos que ya no nos sirven, a evolucionar hacia una versión más integrada de nosotros mismos. Y cuando respondemos a esa invitación, cuando nos permitimos sentir completamente lo que estamos sintiendo sin resistencia, algo mágico sucede. La energía atrapada se libera, los patrones se transforman y emergemos del otro lado más completos, más conscientes, más vivos. He visto esto una y otra vez, no solo en mis investigaciones, sino en mi propia vida. Cada vez que he atravesado una oscuridad profunda, cada vez que he sentido que no podía continuar, y en lugar de huir, me he permitido estar completamente presente con esa experiencia, he emergido transformado, he emergido con una comprensión más profunda, con más compasión, con más capacidad de sostener la paradoja y la complejidad de la existencia humana. Y esto me lleva a algo que quiero que reflexionen profundamente. Si Dios está en la conciencia, si esa presencia infinita e inteligente no está separada de nosotros, sino que es la esencia misma de lo que somos, entonces cada encuentro con otro ser humano es un encuentro con lo divino. Cuando miran a los ojos de su pareja, de su hijo, de un desconocido en la calle, están mirando directamente a Dios, no metafóricamente, literalmente. Porque esa chispa de conciencia que brilla en sus ojos es la misma chispa que brilla en los suyos. Es la misma conciencia universal expresándose en formas infinitamente diversas. Y si realmente comprendieran esto, si realmente lo sintieran en lo más profundo de su ser, ¿cómo podrían seguir juzgando? ¿Cómo podrían seguir odiando? ¿Cómo podrían seguir sintiéndose separados y solos? La separación es la gran ilusión. Es el velo que nos impide ver la verdad fundamental de nuestra existencia, que somos uno. No en un sentido abstracto o filosófico, sino en el sentido más concreto y real. Somos células en el cuerpo de una conciencia infinita. Somos olas en el océano de lo divino. Y mientras más despertamos a esta verdad, más nuestra vida se transforma en una expresión de amor, de creatividad, de servicio. Ahora permítanme compartirles algo que descubrí en mis experimentos con la meditación profunda y que tiene implicaciones extraordinarias. Desarrollé una técnica que llamé la meditación sintérgica, diseñada específicamente para aumentar la coherencia del campo neuronal y facilitar la interacción consciente con el látice. Durante estas meditaciones, que a veces duraban horas, comencé a experimentar estados donde mi sentido del yo se expandía más allá de los límites del cuerpo. Podía sentir el campo electromagnético de las personas que meditaban conmigo. Podía percibir patrones de información que flotaban en el espacio. Y en los momentos más profundos experimentaba lo que solo puedo describir como un estado de unidad absoluta, donde no había diferencia entre el observador y lo observado, entre el pensador y el pensamiento, entre yo y el universo. En esos estados, las preguntas que me habían atormentado durante años simplemente se disolvían. No porque encontrara respuestas intelectuales, sino porque la pregunta misma surgía de una falsa premisa, de la ilusión de separación. Cuando experimentas directamente que eres el campo, que eres la conciencia universal, jugando a ser Jacobo o jugando a ser ustedes, todas las preguntas sobre el sentido de la vida, sobre quién eres, sobre qué sucede después de la muerte, se revelan como mal planteadas. Porque nunca has estado separado, nunca has nacido verdaderamente y nunca podrás morir verdaderamente
Lo que eres en esencia es eterno, infinito, indestructible. Y aquí quiero hacer una pausa porque sé que algunos de ustedes están pensando, esto suena hermoso, Jacobo, pero ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida cotidiana? ¿Tengo que pagar las cuentas? ¿Tengo problemas en mis relaciones? ¿Tengo ansiedad y dolor? ¿De qué me sirve saber que soy conciencia universal si me siento atrapado en esta vida limitada y dolorosa? Y tienen razón en preguntar eso, porque una comprensión intelectual de estas ideas no es suficiente. Necesita convertirse en experiencia vivida, necesita encarnarse, y el camino hacia esa encarnación es más simple de lo que piensan, aunque no es fácil. Requiere práctica, dedicación, voluntad, de enfrentar todo lo que han estado evitando. El primer paso es aprender a estar presente, realmente presente, no perdidos en recuerdos del pasado o fantasías del futuro, sino aquí, ahora, en este momento exacto. Porque el momento presente es el único lugar donde el campo de conciencia puede ser experimentado directamente. Es el único lugar donde la transformación real puede ocurrir. Cuando están completamente presentes, algo extraordinario sucede. El diálogo mental se aquieta y en ese silencio empiezan a percibir algo más. Empiezan a percibir el espacio de conciencia en el que todos los pensamientos, emociones y sensaciones aparecen. Y ese espacio, esa conciencia testigo, es quien realmente son. No son el contenido de su experiencia, son el espacio en el que toda experiencia ocurre. Y ese espacio es infinito, inmutable, perfecto, tal como es. He desarrollado ejercicios específicos para cultivar esta presencia, esta capacidad de habitar la conciencia testigo. Uno de los más poderosos es lo que llamo la atención dividida. Consiste en mantener parte de su atención en su cuerpo, en sus sensaciones físicas, mientras simultáneamente permanecen conscientes del espacio que los rodea y de su campo de energía interior. Al principio es difícil, la mente divaga constantemente, pero con práctica, algo notable empieza a suceder. Comienzan a experimentar una sensación de espaciosidad interior. Ya no están completamente identificados con sus pensamientos y emociones. Hay una parte de ustedes que simplemente observa, que está en paz independientemente de lo que esté sucediendo. Y desde ese lugar de observación consciente tienen elección. Ya no reaccionan automáticamente a los estímulos externos. Pueden responder desde un lugar de sabiduría, de compasión, de claridad. Y esto, mis queridos amigos, es poder real. No el poder de controlar a otros o de acumular cosas, sino el poder de elegir conscientemente cómo interactuar con el campo de posibilidades, cómo moldear su experiencia de la realidad. Y les diré algo más. Cuando suficientes personas despiertan a este poder, cuando suficientes personas empiezan a operar desde la conciencia en lugar de desde el miedo y la inconsciencia, todo cambia. No solo cambia su vida individual, cambia el campo colectivo. Porque estamos todos conectados. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto de conciencia envía ondas a través del látice que nos conecta a todos. Déjenme contarles sobre un experimento que hicimos en la universidad y que todavía me da escalofríos cuando pienso en él. Reunimos a un grupo de meditadores experimentados y les pedimos que entraran en estados profundos de coherencia meditativa. Al mismo tiempo, teníamos sensores midiendo diversos parámetros en personas que estaban en habitaciones separadas, personas que no sabían que el experimento estaba ocurriendo, y lo que descubrimos fue asombroso. Cuando los meditadores alcanzaban estados de profunda coherencia, los parámetros fisiológicos de las otras personas también cambiaban. Su ritmo cardíaco se volvía más coherente, sus ondas cerebrales se sincronizaban, reportaban sentirse más tranquilos y en paz. No había ningún contacto físico, ninguna comunicación verbal. Y sin embargo, había una influencia clara, medible, del estado de conciencia de un grupo sobre otro grupo separado físicamente. Esto es evidencia directa de lo que los místicos han dicho durante siglos, que estamos todos conectados a través de un campo invisible de conciencia, que cuando elevamos nuestra propia vibración, cuando cultivamos paz y coherencia en nosotros mismos, estamos literalmente sirviendo a toda la humanidad. No es egoísmo trabajar en su propio despertar. Es el acto más altruista que pueden realizar, porque cada paso que dan hacia la luz facilita el camino para todos los demás. Y ahora quiero hablarles de algo que me obsesionó durante años y que finalmente comprendí en uno de esos momentos de gracia donde todo se ilumina, la relación entre conciencia y creatividad. Verán, durante mucho tiempo pensé la creatividad
como un proceso mental, como algo que hacía mi cerebro cuando combinaba ideas de maneras novedosas. Pero después de experimentar estados expandidos de conciencia, me di cuenta de que la verdadera creatividad no viene del pensamiento, viene del silencio, viene de ese espacio vacío, donde todas las posibilidades existen simultáneamente. Los grandes artistas, los científicos visionarios, los místicos, todos ellos acceden al mismo lugar, al campo de información pura, al látice donde todas las posibilidades están disponibles. Y cuando su mente está suficientemente quieta, suficientemente receptiva, las ideas simplemente fluyen. No tienen que esforzarse, no tienen que forzar, simplemente tienen que estar abiertos, disponibles, dispuestos a ser un canal para algo más grande que ellos mismos. Yo experimenté esto de manera directa cuando escribía. Había momentos donde dejaba de ser yo quien escribía. Las palabras simplemente fluían a través de mí, formando patrones que mi mente consciente no habría podido construir. Y esos eran siempre los mejores textos, los que tocaban más profundamente a las personas, porque no venían de mi mente limitada, venían del campo universal de inteligencia creativa. Y esto aplica todo en la vida, no solo a la creatividad artística o científica. Su vida misma es su obra de arte más grande. Cada día, cada momento, tienen la oportunidad de crear conscientemente su experiencia. No creando fantasías o negando lo que es, sino eligiendo conscientemente cómo responder a lo que es, cómo interpretar los eventos, dónde colocar su atención, qué significado darle a su experiencia. Y cuando hacen esto desde un lugar de conexión con el campo de conciencia, desde un lugar de presencia y apertura, su vida se convierte en algo mágico. Las sincronicidades se multiplican, las puertas se abren, las personas adecuadas aparecen, los recursos necesarios se manifiestan, no porque estén manipulando las realidades del ego, sino porque están alineados con el flujo natural del universo, con la inteligencia creativa que subyace a toda existencia. Y esa inteligencia, esa presencia que algunos llaman Dios, siempre está conspirando a su favor, siempre está guiándolos hacia su máximo potencial, hacia su mayor expresión. Pero tienen que estar lo suficientemente quietos para escuchar su voz. Tienen que estar lo suficientemente abiertos para seguir su guía, incluso cuando esa guía los lleva por caminos que su mente no comprende. Esto me lleva a reflexionar sobre algo que me ha fascinado siempre, la naturaleza del tiempo. En nuestro estado ordinario de conciencia, experimentamos el tiempo como una línea recta, con un pasado que ya no existe, un futuro que todavía no existe y un presente que es apenas un punto fugaz entre ambos. Pero en estados expandidos de conciencia, esta percepción del tiempo se transforma radicalmente. He experimentado momentos donde podía percibir simultáneamente múltiples líneas de tiempo, múltiples posibilidades futuras coexistiendo. He sentido como el pasado, en lugar de estar fijo e inmutable, es en realidad fluido, constantemente siendo reinterpretado y transformado por nuestra conciencia presente. Y he tocado algo que está más allá del tiempo, una dimensión de existencia donde todo simplemente es, donde pasado, presente y futuro colapsan en un eterno ahora. Desde la perspectiva de la teoría sintérgica, el tiempo es una estructura perceptual, una forma en que nuestra conciencia organiza la información para poder navegar la experiencia, pero no es fundamental. Lo fundamental es el campo atemporal de conciencia del que emerge toda experiencia temporal. Y cuando accedemos a ese campo, cuando descansamos en esa dimensión atemporal de nuestro ser, algo profundo se relaja en nosotros. La ansiedad sobre el futuro se disuelve. El arrepentimiento sobre el pasado pierde su aguijón. Y nos encontramos completamente vivos, completamente presentes, completamente en paz. Ahora bien, sé que algunos de ustedes se preguntan sobre la muerte. Es la pregunta que todos nos hacemos, especialmente cuando enfrentamos nuestra propia mortalidad o la pérdida de alguien amado. ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Se extingue la conciencia junto con el cuerpo? Desde la perspectiva materialista convencional, la respuesta es sí. La conciencia es un producto del cerebro, y cuando el cerebro muere, la conciencia desaparece. Pero toda mi investigación, todas mis experiencias, me han llevado a una conclusión radicalmente diferente. La conciencia no es producida por el cerebro es más bien como un receptor, como una antena que sintoniza un aspecto particular del campo universal de conciencia. Cuando el cerebro muere, cuando la antena se apaga, la conciencia no desaparece. Simplemente deja de estar localizada en ese punto particular del espacio-tiempo. Vuelve al océano del que emergió. Y aquí está lo extraordinario.
Ese océano de conciencia es lo que ustedes son en esencia. Su verdadera identidad no es la persona limitada con nombre y apellido, con historia personal y roles sociales. Su verdadera identidad es la conciencia misma, infinita, eterna, que está jugando temporalmente a ser ustedes. Y cuando el juego termina, cuando la forma se disuelve, lo que queda es lo que siempre han sido: conciencia pura, amor puro, existencia pura. He hablado con personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y sus relatos son notablemente consistentes. Hablan de una sensación de paz profunda, de amor incondicional, de luz brillante, que de alguna manera también es conciencia. Hablan de encontrarse con seres de luz, con presencias amorosas. Hablan de revisar su vida, no desde un lugar de juicio, sino de comprensión, viendo cómo cada acción tuvo su efecto en el campo colectivo. Y casi todos dicen lo mismo, que no querían regresar, que el estado después de la muerte era tan infinitamente más vasto, más libre, más pleno, que volver al cuerpo se sentía como una limitación. Pero regresaron porque su trabajo aquí no estaba completo, porque tenían aún algo que aprender, algo que dar, algo que experimentar. Y esto nos dice algo profundo sobre el propósito de nuestra existencia encarnada. No estamos aquí por accidente. No somos víctimas de un universo aleatorio e indiferente. Estamos aquí por elección, a nivel del alma, para experimentar, para aprender, para evolucionar, para contribuir a la evolución de la conciencia misma. Cada desafío que enfrentamos, cada relación que tenemos, cada momento de alegría y de dolor es una oportunidad para recordar quiénes somos realmente, para expandir nuestra capacidad de amor, para integrar aspectos fragmentados de nosotros mismos, para servir al despertar colectivo. Y déjenme decirles algo que he llegado a comprender con absoluta claridad: no necesitan esperar a morir para experimentar esta verdad. Pueden experimentarla ahora mismo, en este cuerpo, en esta vida. De hecho, esa es precisamente la invitación: morir antes de morir, morir al ego, a la identidad limitada, a todas las historias que se cuentan sobre quiénes son y qué es posible para ustedes. Y en esa muerte voluntaria, en esa rendición profunda, descubrir que lo que muere nunca fue real. Era solo una máscara, un personaje, un sueño. Y lo que queda, lo que siempre ha estado aquí, es la presencia luminosa de la conciencia misma, vasta como el cielo, profunda como el océano, íntima como su propia respiración. Esto no es teoría. Esto no es filosofía. Esto es algo que pueden verificar directamente en su propia experiencia. Y el camino para verificarlo es sorprendentemente simple, aunque no fácil. Mediten. Siéntense en silencio cada día, aunque sea por 10 minutos. Observen su respiración. Observen sus pensamientos sin identificarse con ellos. Observen las sensaciones en su cuerpo sin juzgarlas. Y poco a poco, con paciencia y dedicación, empezarán a notar algo. Empezarán a notar un espacio de quietud detrás del ruido mental, un espacio de paz que no depende de que las circunstancias externas sean perfectas, un espacio de amor que no necesita ser ganado o merecido. Y ese espacio, mis queridos amigos, ese es Dios. No afuera, no en el cielo, sino en el corazón mismo de su propio ser. Recuerdo un momento particularmente intenso en uno de mis retiros de meditación. Había estado sentado durante horas, atravesando capas y capas de resistencia, de incomodidad, de aburrimiento, de miedo. Y de repente, sin previo aviso, todo se detuvo. El pensador desapareció. El observador y lo observado se fusionaron. Y lo que quedó fue una presencia tan vasta, tan luminosa, tan llena de amor, que las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin ningún esfuerzo. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento, de regreso a casa, de recordar algo que siempre había sabido pero había olvidado. Y en ese momento comprendí con total claridad que todo mi trabajo científico, toda mi búsqueda intelectual, había sido simplemente un camino indirecto hacia esta experiencia directa. Toda la teoría sintérgica, todos los experimentos, todos los conceptos y modelos eran solo mapas. Y aquí estaba el territorio, infinitamente más vasto y real que cualquier mapa podría capturar. Y sin embargo, no me arrepiento del camino que tomé, porque para mi mente científica necesitaba ese andamiaje conceptual, necesitaba poder articular en lenguaje racional lo que estaba experimentando en estados no ordinarios, necesitaba construir puentes entre el misticismo y la ciencia, entre la intuición chamánica y la investigación empírica. Y aquí hay algo importante que quiero enfatizar: no hay un solo camino hacia el despertar,
Algunos llegan a través de la meditación silenciosa, otros a través de plantas sagradas, otros a través del servicio devocional, otros a través del arte o la música o el amor, otros a través del sufrimiento extremo que rompe todas sus defensas. El camino es menos importante que la sinceridad de su búsqueda, que la honestidad con la que se enfrentan a sí mismos, que la voluntad de soltar todo lo que creen saber para poder encontrar lo que realmente es. Y también quiero advertirles sobre algo. El camino del despertar no es siempre placentero, no es simplemente flotar en estados beatíficos de luz y amor. Hay oscuridad también, hay sombra. Hay partes de ustedes mismos que han estado reprimiendo durante años, tal vez durante vidas enteras, que necesitan ser traídas a la luz y transformadas. Jung lo llamó la sombra. Los alquimistas lo llamaron la nigredo, el ennegrecimiento. Y es inevitable, no pueden trascender lo que no han integrado. No pueden despertar completamente si hay aspectos de su psique que siguen fragmentados, rechazados, negados. Entonces, el camino espiritual verdadero incluye el trabajo psicológico, el trabajo de sanación, el trabajo de enfrentar honestamente sus patrones destructivos, sus heridas sin sanar, sus mecanismos de defensa. He visto a demasiadas personas usar la espiritualidad como una forma de evasión, como una manera de escapar de su dolor en lugar de atravesarlo. Se llenan la cabeza de conceptos elevados sobre la unidad y la conciencia universal, pero siguen siendo incapaces de tener una conversación honesta con su pareja, siguen repitiendo los mismos patrones autodestructivos, siguen juzgando y culpando a otros por su sufrimiento. Ese no es el despertar genuino, eso es espiritual bypass, usar la espiritualidad para evitar la vida en lugar de para vivirla más plenamente. El despertar verdadero los hace más humanos, no menos. Los hace más capaces de sentir, más capaces de amar, más capaces de estar presentes con el dolor del mundo sin colapsar. Los hace más responsables, no menos. Porque cuando comprenden que son co-creadores de su realidad, ya no pueden culpar a nadie más por su experiencia. Tienen que asumir total responsabilidad por su vida, por sus elecciones, por su estado de conciencia. Y eso puede ser aterrador, pero también es profundamente liberador. Porque si son responsables de crear su experiencia, también tienen el poder de cambiarla. Y aquí quiero conectar todo esto con algo muy práctico, muy concreto. En mi trabajo con pacientes, con estudiantes, con personas que buscan sanación, he visto una y otra vez cómo los cambios en la conciencia producen cambios en el cuerpo. He documentado remisiones espontáneas de enfermedades consideradas incurables. He visto cómo traumas emocionales profundos se liberan del cuerpo cuando la persona finalmente está dispuesta a sentirlos completamente. He observado cómo patrones de dolor crónico desaparecen cuando la persona transforma la creencia subyacente que estaba manteniendo ese dolor. Y todo esto apunta a la misma verdad. La división entre mente y cuerpo es artificial. El cuerpo es conciencia condensada. Cada célula de su cuerpo es inteligente, consciente, respondiendo constantemente a sus pensamientos, emociones y creencias. Cuando cambian su conciencia, cuando elevan su vibración, cuando cultivan pensamientos de amor en lugar de miedo, de gratitud en lugar de resentimiento, de confianza en lugar de control, su cuerpo responde. Sus células responden. Su sistema inmunológico se fortalece, su energía aumenta, su capacidad de sanación se activa. Esto no es pensamiento mágico, esto es psiconeuroinmunología, un campo científico legítimo que estudia exactamente estas conexiones. Pero más allá de la ciencia, más allá de los modelos y teorías, hay algo que quiero que sientan en lo más profundo de su ser. Ustedes no son víctimas. No son víctimas de su genética, de su historia familiar, de su trauma infantil, de las circunstancias económicas, de las injusticias del mundo. Sí, todas esas cosas son reales. Sí, tienen un impacto. Sí, algunas personas enfrentan desafíos mucho mayores que otras y hay que reconocer esa realidad sin caer en un optimismo ingenuo que niega el sufrimiento real. Pero incluso en medio de las circunstancias más difíciles, incluso cuando tienen muy poco control sobre lo que sucede externamente, siempre tienen control sobre algo fundamental, su estado de conciencia, su respuesta interior, el significado que eligen darle a su experiencia y ese pequeño espacio de libertad. Esa capacidad de elegir su actitud ante cualquier situación es donde reside su verdadero poder. Viktor Frankl lo comprendió en los campos de concentración
Víctor encontró sentido y dignidad en medio del horror absoluto, porque nadie podía quitarle su libertad interior, su capacidad de elegir cómo responder a su sufrimiento. Y esa libertad interior, esa soberanía de la conciencia, está disponible para todos ustedes, siempre, sin importar qué tan oscuras parezcan las circunstancias. Y ahora quiero compartirles algo que considero una de las intuiciones más importantes que he tenido: la relación entre conciencia individual y conciencia colectiva. Verán, no somos entidades aisladas navegando un mundo objetivo. Somos nodos en una red de conciencia interconectada. Lo que piensan, lo que sienten, lo que creen, no se queda contenido dentro de los límites de su cráneo. Se propaga, se transmite a través del campo morfogenético, a través del látice, afectando a todos los demás seres. Hay un fenómeno que los biólogos llaman resonancia mórfica, descubierto por Rupert Sheldrake. Básicamente, cuando suficientes individuos de una especie aprenden algo nuevo, ese aprendizaje se vuelve más fácil para todos los demás miembros de esa especie, incluso si están separados físicamente y no hay manera de que se hayan comunicado. Es como si hubiera una memoria colectiva, un campo de información compartido. Y lo mismo aplica para los humanos. Cuando ustedes despiertan, cuando trascienden un patrón de miedo o separación, cuando aprenden a amar incondicionalmente, no solo se transforman a sí mismos, hacen que sea un poco más fácil para todos los demás humanos hacer lo mismo. Están contribuyendo a la evolución de la conciencia colectiva de nuestra especie. Y esto me llena de esperanza, porque significa que nuestro trabajo interior no es solo personal, es político, es social, es evolutivo. Cada meditación, cada momento de presencia consciente, cada acto de amor genuino envía ondas a través del campo colectivo. Ustedes no pueden ver esas ondas, no pueden medirlas con instrumentos convencionales, pero están ahí y están teniendo un efecto. Piensen en ello como lanzar una piedra en un estanque. Las ondas se expanden en círculos concéntricos, tocando todo lo que encuentran. Así es con su conciencia. Cada elevación de su vibración crea ondas que tocan a su familia, a sus amigos, a sus colegas, a desconocidos en la calle, a personas al otro lado del planeta que nunca conocerán. Estamos todos conectados. Estamos todos entrelazados en esta danza cósmica de conciencia en evolución. Y cada uno de ustedes tiene un papel que jugar, una contribución única que hacer. No necesitan ser un gurú famoso o un líder espiritual reconocido. Necesitan simplemente ser auténticos, ser conscientes, ser amor en acción en su esfera de influencia, por pequeña que parezca. Y saben, hay algo profundamente democrático en esta visión. No necesitan credenciales especiales, no necesitan pertenecer a una religión particular, no necesitan tener un maestro o hacer un retiro costoso en el Himalaya. El campo de conciencia está disponible para todos, siempre, gratuitamente. Su conexión con lo divino no requiere intermediarios. No necesitan un sacerdote que interceda por ustedes. No necesitan rituales elaborados o conocimientos esotéricos. Todo lo que necesitan es voluntad de mirar hacia adentro, de estar presentes, de abrirse a lo que ya está aquí. Y eso es algo que pueden hacer ahora mismo, en este instante. Cierren los ojos por un momento. Si están en un lugar donde puedan hacerlo sin peligro, sientan su cuerpo, sientan la sensación de estar vivos, sientan su respiración entrando y saliendo. Y ahora pregúntense, ¿quién está sintiendo esto? ¿Quién está consciente de estas sensaciones? No pueden encontrar a ese quién, porque no es una cosa, no es un objeto, es el sujeto, es la conciencia misma. Y esa conciencia que está sintiendo, que está siendo consciente en este momento, no es personal, no es suya en el sentido de que les pertenece, ustedes le pertenecen a ella. Es la conciencia universal experimentándose a sí misma a través de la forma única que ustedes son. Hay una paradoja hermosa aquí. Por un lado, ustedes son absolutamente únicos. Nunca ha habido ni habrá otra persona exactamente como ustedes. Su perspectiva, su combinación particular de dones y heridas, su historia única, todo eso es precioso e irreemplazable. Y al mismo tiempo, en el nivel más profundo, no hay un yo separado. Hay solo conciencia, expresándose en infinitas formas. Y ambas cosas son verdad simultáneamente. Ustedes son la ola individual y el océano completo. Son el personaje en la obra y el dramaturgo escribiendo la obra. Son la gota y el océano.
Y aprender a sostener esta paradoja, a vivir desde ambos niveles, simultáneamente, eso es maestría espiritual. Eso es lo que significa estar completamente despierto mientras se sigue encarnado. Y quiero que sepan que este despertar no es un evento único, no es algo que sucede una vez y ya está. Es un proceso continuo de profundización, de refinamiento, de encarnación. Tendrán vislumbres, momentos de claridad absoluta, donde todo tiene sentido, y luego volverán a la confusión, a la duda, a la identificación con el ego. Y eso está bien, eso es parte del proceso. No se juzguen cuando pierden la conexión. Simplemente noten que la han perdido y regresen una y otra vez. Regresen al momento presente, regresen a la respiración, regresen al corazón, regresen a la conciencia silenciosa que siempre está aquí, esperándolos pacientemente. Y ahora, mientras nos acercamos al final de esta conversación, quiero dejarte con algo que me parece esencial. Durante todos estos años de investigación, de experimentación, de exploración en los límites de la conciencia, he llegado a una conclusión simple pero profunda. El amor es la respuesta. No el amor romántico necesariamente, aunque ese puede ser una puerta. Hablo del amor como la fuerza fundamental del universo, como la esencia misma de la conciencia. Cuando experimentas el campo de conciencia directamente, cuando te fundes con el látice, lo que sientes es amor puro. No amor personal, no amor condicional, sino amor como la textura misma de la existencia. Es como si el universo entero estuviera hecho de amor y todo lo demás, toda la aparente oscuridad y dolor, fuera simplemente amor que se ha olvidado de sí mismo, amor que se ha contraído en miedo. Y el proceso de evolución, el proceso de despertar, es simplemente amor recordándose a sí mismo, expandiéndose de vuelta a su naturaleza original. Y ustedes, cada uno de ustedes que esté escuchando esto, son agentes de ese proceso. Son amor en forma humana, recordándose a sí mismo quién es realmente. Y su simple existencia, su simple presencia consciente, está contribuyendo a la sanación del mundo. Sé que esto puede sonar grandioso, tal vez incluso pretencioso, pero les prometo que lo digo con total humildad, porque yo también sigo siendo humano. Yo también tengo dudas, miedos, momentos donde me siento perdido y confundido. Yo también estoy en el camino, no he llegado a ninguna meta final, y tal vez no hay meta final. Tal vez el despertar es simplemente este momento, y este momento, y este momento, vivido con total presencia y apertura. Tal vez Dios no está esperando que alcancemos algún estado especial para revelarse. Tal vez Dios está aquí ahora, en el café que están tomando, en el viento que toca su rostro, en la frustración que sienten, en la alegría que experimentan, en cada respiración, en cada latido del corazón. Tal vez la búsqueda misma es lo que nos impide encontrar lo que siempre ha estado aquí. Y tal vez, solo tal vez, la invitación es simplemente soltar. Soltar la búsqueda, soltar la necesidad de mejorar, de evolucionar, de llegar a algún lado y simplemente ser. Simplemente estar aquí, ahora, completamente, tal como son, imperfectos, vulnerables, humanos, divinos, todo al mismo tiempo. Gracias por acompañarme en esta exploración. Gracias por su apertura, por su disposición a cuestionar, a buscar, a sentir. Los abrazo desde este campo de conciencia que nos conecta a todos y confío en que cada uno de ustedes encontrará su camino único de regreso a casa, de regreso a la verdad de quiénes son. Que así sea.